Continuamos con el doctor Luis Ortega, hoy hablando de estimulación magnética transcraneal. Decía Luis, antes de irnos a la pausa, que esta tecnología que busca tratar enfermedades tales como el autismo, los trastornos obsesivos compulsivos, el problema de depresión y todo esto que se puede encontrar en los pacientes, tanto en los niños, en los jóvenes y también en los adultos, pues a través de las agencias reguladoras, las que definen si el uso de una droga, el uso de una una modalidad terapéutica en particular es segura, si cuenta con esas esos permisos, con esas digamos, esas licencias. Sí, no, definitivamente. Las agencias reguladoras son muy estrictas en lo que es los resultados y los tratamientos, por lo que está indicado en muchas cosas, pero solo está permitido, vamos a decir, a nivel de FDA, aunque off-label, como decimos, fuera de FDA sí se puede usar, pero las que más están permitidas son la depresión, está en la FDA lo aprobó, está en el trastorno obsesivo compulsivo, en el uso del tabaquismo, en el disminuir el tabaquismo, también está aprobado. Todavía estamos esperando la aprobación, por ejemplo, del autismo, que aunque lo utilizan mucho y lo utilizamos mucho y con muy buenos resultados, todavía no está aprobado a nivel de la FDA. Vamos a ver lo que dice la gente. Adelante, buenas. Un saludo a todo el equipo. Hola, ¿cómo estás? A los que están y a los que no están, porque a veces están y uno no sabe que no están. Eso es así. Doctor Ortega, escuchando ahorita una intervención de Amaury sobre el diagnóstico de problemas mentales en niños y en adolescentes, donde usted bien lo diferenció, uno es un niño y otro es adolescente. Uno siempre está leyendo biografías. A mí me encanta leer biografías, cómo la gente ha progresado de la nada hasta lo que tiene. Y me he dado cuenta que personas genios, como Tomás Alva Edison, por ejemplo, Miguel de Unamuno, que Steven Spielberg, todas esas personas cuando eran niños, pues en la escuela se le veía que tenían trastorno, algún trastorno de distracción o de déficit de atención, etcétera. Y resulta que eran genios. Sí. Todavía se puede dar ese problema para diagnosticar, esa confusión para diagnosticar en el momento si el niño tiene algún trastorno de aprendizaje o algún trastorno mental y que luego resulta que no. Aún en estos tiempos. Déjame explicarte algo. Sí, necesariamente ser inteligente o ser genio, tener habilidades, no quita que tú tengas una condición. Hay muchas personas, muchísimos déficit de atención, que son extremadamente inteligentes, por lo que tienden a compensar las cosas muchas veces y no se dan cuenta los profesores, o tienden a tener síntomas. Hay un síntoma que es muy importante, por ejemplo, en esa, y lo digo por el mismo Albert Einstein y esas personas que le han diagnosticado déficit de atención, que es que cuando son muy pequeños y no les gusta algo, se aburre y no lo hacen. Por ejemplo, aunque lo sepan hacer. Y niños de 6, 7, 8, 9 años que saben leer, no leen, no porque no saben leer, sino porque le aburre en la forma en que le están dando la clase. Ellos tienen una capacidad superior de inteligencia que lo que el profesor, la persona, y eso hace que ellos, en vez de enseñar sus habilidades, la retengan. Por ejemplo, entonces esa confusión del profesor que comienza a decir, no, él tiene problemas, él no va a ir bien, él tiene, necesariamente no es que tienen problemas, sino es al revés, que tiene más capacidad que el grupo, y eso hace que él tenga ese comportamiento. Cuando comenzamos a darle las terapias, comienzan a regularse y comienzan a salir sus habilidades. Todos esos niños que tienen diagnósticos, si son buenos diagnósticos cuando son pequeños, no le impiden ser grandes hombres o grandes inteligentes cuando son grandes. Y regularmente lo que hacen es adaptarse y ir mejorando que es la interacción, lo que es la inteligencia, lo que es sus habilidades particulares, y eso hace que tengan éxito en algunas áreas de su vida, sin necesariamente quitar su condición que tienen.
Doctor, usted decía que cada caso lleva una intensidad y un tiempo distinto en cuanto a la aplicación de esta técnica de estimulación magnética transcraneal. Entonces, ¿qué tipo de evaluación debe realizarse al paciente antes de iniciar un tratamiento con esta técnica para determinar la cantidad de sesiones que requiere el paciente, la intensidad de cada terapia y demás aspectos? Sí, se debe hacer una evaluación psiquiátrica completa con todo lo que es una evaluación clínica, una historia clínica. También se debe hacer unos test psicológicos midiendo objetivamente la patología que ya tenemos diagnosticada, ya sea depresión, ya sea una condición como autismo, ya sea la ansiedad, para poder ir viendo cómo va mejorando con el tiempo del tratamiento. ¿Okay? Entonces hay que mirar lo de las convulsiones, que aunque no es una contraindicación absoluta, sí hay que tener cuidado porque sí puede estimular el área cerebral donde puede inducir a una convulsión. Por lo tanto, sí no puede ser cualquier psiquiatra que tiene que valorar al paciente. Tienen que ser psiquiatras que ya sepan cómo utilizar la máquina, que sepan cómo diagnosticar esa patología y qué áreas vamos a usar. Luego, la primera vez que usamos el aparato en una persona, tenemos que ubicar el área donde queremos. Cada persona tenemos cerebros diferentes, muy parecidos, pero con ligeras diferencias. Y el área motora primaria del dedo, que es el que utilizamos para poder comenzar a medir las otras áreas, pues uno lo pueden tener un poco más adelante, otro lo pueden tener un poco más atrás, pero más o menos en el área sabemos, pero para precisar tenemos que medir bien. Tenemos que usar una cinta métrica y duramos un tiempo midiendo todo lo que es el cerebro, poniendo cada uno de los puntos donde vamos a estimular. Ya. Adelante, Roberto Lafontaine. Luis, tú dijiste que esto tiene 30 años, o sea que estamos hablando desde finales del siglo pasado y lo que va de y además que la FDA ha aprobado para algunas patologías. Sobre todo para la depresión. Sobre todo el caso de depresión. Trastorno obsesivo compulsivo también, y para disminuir, para quitar el tabaquismo también está muy en boga. Está aprobado. Tiene aprobación. Y ahí concluyo que tienen una data organizada, hay unos estudios clínicos, sí. ¿Qué dicen ellos? Háblanos un poco de esto. ¿En cuántos pacientes? En la Universidad de Yale probablemente son las que tienen más estudios hechos en lo que es la estimulación magnética transcraneal. También en la Universidad de Duke, que hay un entrenamiento especial para para los médicos, ¿no? Para poderse entrenar lo que es la estimulación magnética transcraneal. Lo que dicen los estudios es que mejoran muchísimo, o sea, que tienen una gran mejoría en el tiempo, en la estabilidad de la patología. Como decía Mauri, yo soy especialista también poniendo un tratamiento intravenoso que se llama ketamina. La respuesta a la ketamina es muy rápida. La respuesta de la estimulación magnética es más lenta, pero más constante, y probablemente en el tiempo ha tenido mejor en cuanto a la duración de la mejoría en la respuesta de la estimulación magnética transcraneal en los estudios, pues dan un beneficio hacia lo que es la estimulación. Como todo en medicina, no tiene un 100% de efectividad. No todos los pacientes mejoran en la efectividad, ronda entre el 60 y el 80%, lo que es la efectividad. Claro, por eso lo utilizamos, y por eso lo utilizamos ahora, que se ha desarrollado un poco más, porque como usted dijo, hace 30 años pues la efectividad era muy baja, por eso no se utilizaba comúnmente. Ya luego de los protocolos, los estudios, la forma de la máquina, porque incluso hay varios tipos de máquinas, lo que tiene que ver con los fabricantes, y lo utilizan más potente y con otras especificaciones, y la FDA lo aprueba según la máquina, no solamente la patología, es esa máquina según el fabricante. Vamos a ver qué dice la gente. Buenos días. Sí, buenos días. Esa máquina puede servir para el Parkinson. ¿Para qué? Para el Parkinson. Sí, Parkinson. Sí, se utiliza también para los trastornos del movimiento de tipo Parkinson. Se ha utilizado mucho, tanto para los movimientos en sí, como para la parte cognitiva, que el paciente con Parkinson también está afectada. Vamos a ver, Roberto, tú tenías Luis, una pregunta. Sí. Tenemos estimulación eléctrica y esto es estimulación electromagnética.
el utilizarla es una opción del profesional o hay discriminación de acuerdo a los casos? Es que son cosas diferentes. Lo que buscamos con la estimulación eléctrica, estamos hablando de estimulación eléctrica, no de terapia, de terapia eléctrica. Son cosas diferentes. Porque bueno, aquí hay que diferenciar aquí hay que diferenciar varias cosas. En el cerebro tú puedes tener una estimulación profunda y eso ya es una cirugía. Claro. Hacemos un agujero en el cráneo y vamos a una parte profunda y se hacen estimulaciones en el vago y se hacen las estimulaciones profundas, que ya son procedimientos quirúrgicos. ¿Okay? Existe la terapia electroconvulsiva, que es un procedimiento que busca producir una convulsión. ¿Okay? Y existe entonces, de lo que estamos hablando, la estimulación magnética transcraneal, que es un procedimiento no invasivo, que es un procedimiento que no produce dolor, ¿verdad? No hay que sedar al paciente, ¿o sí? No hay que sedar al paciente. Y no entonces, dolor, ¿cómo se prepara ese paciente que tú vas, por ejemplo, a colocarle un par de paletas sobre la cabeza? Imaginemos qué forma tiene. Pues como si fuera una raqueta de tenis, ¿no? Tenis, un poquito más pequeña. Un poco más pequeño, la forma de una raqueta, se coloca sobre el cuero cabelludo, pero ¿qué preparación lleva? Hay que hacer un examen físico. Tú decías que había que hacer una evaluación por un psiquiatra. Háblanos un poco de esto. Sí, lo único que necesita, porque es que el procedimiento es muy inocuo, lo único que necesita es la evaluación, tener los criterios para dar la terapia de estimulación magnética, porque si no tiene criterio no le vamos a dar a un paciente que le duele un pie, no le vamos a dar una estimulación magnética transcraneal. Pero en general el procedimiento es cuando llega, nosotros comenzamos a tomar unas medidas en lo que es la cabeza, de dónde están las áreas que vamos a estimular, dónde está el centro motor, el homúnculo, que Amaury sabe más que yo de neuroanatomía. Nosotros tenemos en nuestro cerebro tiene áreas que son muy específicas para cada actividad. O sea, hay una cartografía, un mapa. Existe una cartografía y hay un mapa que lo describió Brockman y entonces le asignó un número para hacer esa cartografía más eficiente. Y entonces hay una representación de nuestro cuerpo sobre la corteza. Exacto. Y eso es, o sea, la representación corporal, a eso es lo que le llamamos homúnculo, y lo describió un sujeto llamado Penfield, el homúnculo con H, de Penfield. Y esto pues nos permite saber en qué parte de nuestra corteza cerebral, por ejemplo, en el lóbulo frontal, que es motor, tiene que ver con nuestros movimientos. Entonces, existen zonas específicas. Las extremidades inferiores están en las caras mediales de ambos hemisferios. La mano, por ejemplo, tiene un gran territorio en la corteza, en la parte dorsolateral, en la parte externa. La lengua, en fin. Entonces, tenemos una cartografía, ¿bien? Y en base a esa cartografía, entonces ustedes hacen un diseño de qué van a hacer. Utilizamos como referencia el área de la mano, ¿no? Y comenzamos a ver de ahí dónde es que está el área que nosotros queremos estimular, ¿no? La corteza prefrontal, lo que tiene que ver con las estimulaciones del área de la región ventral, ventrofrontal, ¿no? Órbito frontal, dependiendo de dónde queremos estimular, pues entonces tomamos esa referencia. Y como decía, la preparación es muy simple. Los pacientes pueden ir comidos, o sea, están conscientes. Incluso nosotros en nuestro centro, los familiares están con ellos al lado. Tal vez lo único incómodo es que hace un poco de ruido la máquina, porque son pulsaciones magnéticas que le dan, ¿no? De la intensidad, pero ya luego no tiene ningún problema. Los primeros 2 o 3 días sí puede producirle un poco de dolor de cabeza, porque el cerebro está como adaptándose a esa estimulación, y también porque tenemos que regular la intensidad con que vamos a estimular a esos pacientes. Pero en general no tiene ninguna contraindicación ni preparación especial para poder dar este tratamiento. Después de cada sesión, ¿el paciente queda en la capacidad de poder seguir realizando sus actividades normales o debe guardar algún reposo? Totalmente normal. Incluso en Estados Unidos hay pacientes que salen del trabajo
a darse la estimulación y Y vuelven al regresan. trabajo como si no ha pasado nada. ¿Y cuáles son los efectos secundarios que se tiene después de haber, si bien es cierto que se tolera adecuadamente, pero qué se registra en volúmenes grandes, tal como preguntaba Roberto? ¿Hay dolor de cabeza? ¿Qué tipo de molestias se pueden encontrar en este tipo no de...? se ha registrado ninguna consecuencia de la estimulación o por la estimulación a nivel de meses o años luego. En el momento sí que ya se ha reportado la parte de las convulsiones, que es probablemente la única condición que hay que tener en cuenta. En el momento que estamos dando la terapia de estimulación, pero a largo plazo no se ha reportado esos casos de efectos secundarios por la estimulación. Sin embargo, hay casos, por ejemplo, y hay datos interesantes, Roberto, tú que eres una persona que siempre estás buscando un poco más allá, de que en centros donde se tienen vastas experiencias, por ejemplo, las convulsiones son poco frecuentes, Sí, muy poco. pero en los pacientes bipolares se puede observar que se pueden tornar maníacos. Sí, ¿verdad? eso es verdad que se han reportado Y alguna algunos sensación cambios. de hormigueo en el área donde se pone la paleta. Sí, pero ¿verdad? a diferencia de lo que hacemos con las medicaciones, que algunas veces lo que uno dice switch, que lo cambia, ¿no? Que pasa de una depresión a una manía, cuando con la estimulación no vemos ese mantenimiento de la manía luego de desear de estimularlo, porque como son estimulaciones muy pequeñas, y después que terminamos de quitar la paleta no sigue la estimulación, en una pastilla tenemos el químico ahí que dura días, entonces por eso el mantenimiento de la manía no persiste. ¿Cuáles son los casos donde el doctor Luis Ortega, como psiquiatra a infanto juvenil, tiene, digamos que, más interés en usar la estimulación magnética transcraneal? ¿En cuáles patologías de tu campo? TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Ese trastorno muy bueno obsesivo compulsivo, uno. ¿En qué otros casos? en lo que es la depresión, En pacientes depresivos, la ansiedad, pacientes con ansiedad. los trastornos de desarrollo tipo autismo. Es Autista. muy bueno. Muy bien. Y también lo que tiene que ver en la nueva ola, en la nueva boga, lo que es la dependencia a sustancias, especialmente al tabaco. Específicamente con el caso del tabaco. Muy bien. Esa la estamos utilizando mucho. Muy bien. Tenemos que irnos a una pausa. Seguimos hablando con el doctor Luis Ortega, quien es psiquiatra infanto-juvenil, y hoy estamos hablando de una terapia que tiene que ver con unas estimulaciones magnéticas sin entrar al cerebro. Es como una especie de resonancia, pero focalizada, ¿no? Exactamente. Focalizada a áreas muy específicas. La biología de esto todavía no se comprende muy bien, pero la verdad es que produce cambios en el comportamiento, cambios en el funcionamiento de nuestro cerebro.